Bienvenidos a este su espacio, Lámpara Poética. Hoy estamos aquí desde el Parque Las Heroínas. Y hoy vamos a estar hablando de San Agustín y algunas de sus confesiones. So I took my medication and I poured my trauma out on some sad-eyed middle-aged man's overpriced new leather couch. And we argued about Jesus, finally found some middle ground, said I'm cured. And I divvied up my anger into 30 separate parts. Aurelio Agustín es el nombre del personaje que traemos hoy en Lámpara Poética. Después sería beatificado como San Agustín. Y realmente detrás de esta figura muy importante tenemos que hablar algunas cosas de él que fueron determinantes en la vida de un hombre de Dios. Hijo de Mónica, que después sería también beatificada como Santa Mónica. Nace de una familia de esta mujer, de un padre que era conocido también por su mal carácter, iracundo, soberbio, con una fuerte disciplina, y esto también de alguna manera permitió la formación del carácter también de San Agustín o Aurelio Agustín. Tenemos que tomar en cuenta un detalle, que cuando él es enviado a Cartago, porque él nace en África, en Hipona, y después ellos se van a Cartago, donde hacen vida. El padre finalmente, después de tantas oraciones de la madre, logra bautizarse y después muere.
Pero también hay algo que queda bajo la tutela de su mamá, una mujer piadosa, confesa, practicante, acerba, santa, una mujer de Dios que verdaderamente había tenido una conversión muy importante y muy seria en su vida, cosa que después le daría resultado a través de sus oraciones para que este joven, Aurelio Agustín, se convirtiera por medio de las oraciones de su madre. El llamado. Restaurador de pórticos y calzadas. ¿A dónde vas? ¿En qué te permites gastar el tiempo que te pertenece? Inviértelo, sí, por favor. No te cubras más, porque grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Así que si quieres de veras servir a tu Hacedor, búscale, vale, y de seguro le hallarás. Él irá delante, su camino enderezará delante de ti. Siempre te sorprenderá. Regalos de gracia eterna no te faltarán. Los árboles te aplaudirán. Corona de bendición te distinguirá. Si hoy oyes su palabra, te llama, desea que tu corazón para con él perfecto sea. Desea depongas tus orgullos y en su fuerza te muevas. Luego, preparado en espíritu de mansedumbre, como hombre de batalla, la espiritual, al pecador arrebatarás del dominio del faraón, de la dureza de corazón. A pasar el mar rojo conducirás a las almas. El Jordán también pasarán, ya lo verás. Ni 3 días en el desierto estarás, porque hoy la salvación es por la gracia, si en Cristo apoyado estás. Continuando con San Agustín, este gran pensador cristiano marcó parte de la historia de una manera fundamental, porque él intentó y se unió a otros pensadores de la época, también del seno de la Iglesia, intentó reconciliar la razón con la fe. Entonces, cuando estamos hablando de San Agustín, tenemos que ver que la búsqueda de él, a diferencia de los pensadores que vinieron después, era una. Él decía, primero hay que creer y luego entender. Porque no se puede entender algo sin la razón del creer primero. Entonces, allí hay una diferencia muy grande con diferentes a otros autores como filósofos como Descartes, que él decía que cogito ergo sum, que significa pienso luego existo en Descartes. En San Agustín esto pasa a ser otra cosa. El negocio de la fe, por decir unas palabras así, tiene que ver con la conversión. Porque él dice que entendiendo la fe desde el punto de vista de la razón, nos da las cualidades importantes de cambio y transformación en el hombre que después nos permitan entender el proceso a través de la razón. Entonces, la actitud beata es la que va a cambiar y va a determinar la conciencia del hombre. Porque él dice que si no creemos, el consciente interior del intelecto queda en la oscuridad. Se ilumina solamente cuando tomamos el acto de la fe y empezamos a creer para luego entender. Esas son algunas de las particularidades de esto.
¿Qué inició este deseo de San Agustín? Pues un detalle muy importante, porque cuando estaba estudiando retórica, cae en las manos de este filósofo un libro escrito por Cicerón y que se llama El Hortensio, que por cierto de ese libro pues se están buscando y hasta ahora no tenemos un volumen en la historia que nos pueda permitir respaldar esto. Pero ese libro cae en las manos de San Agustín y causa precisamente un furor, un ardor interior, una pasión que lo hace definitivamente decidirse por la sabiduría a través de la filosofía. Es el único camino ferviente que encuentra para comprobar que eso que él había creído tenía una respuesta dentro del sólido pensamiento de la razón y que era lo que le daba a él una tranquilidad para poder entender ese fenómeno que no se ve, porque la fe no se ve, es un acto de comunión donde el hombre a través de la revelación se desprende del ser humano pecador, pecaminoso, natural, bestial, y puede tener una verdadera conversión con algo espiritual. Entonces, la actitud beata se consume precisamente cuando nosotros intentamos creer primero para luego entender. Esas son una de las facetas importantes de nuestro hermoso, maravilloso Aurelio Agustín, después canonizado, beatificado San Agustín. Bien, como si fuera tan sencillo, pero tan profundo en la vida de San Agustín, por decir que tomemos un volumen de estos libros que está aquí. Lo que irrumpió en el corazón de San Agustín fue ese libro llamado El Hortensio, de Cicerón, que le causó ese fuego y en el cual no se pudo divorciar más de la búsqueda de la sabiduría y del amor por la filosofía. Eso le embriagó y le llenó toda su vida. Y de allí empezó a buscar el elemento fundamental que era el hombre. ¿Cómo se hace el hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? Y fundamentalmente el hombre en relación con Dios. He allí, estos grandes curiosidades, a pesar de que fue un joven con todas las peripecias y que le correspondió vivir un joven. Hasta él habla de sus propios pecados y de su vida existencial. Le llegaban reportes a Santa Mónica de la conducta reprobada de este joven, pero eso es parte de la búsqueda de todo ser humano en el cual llegamos a reconocernos y a entender que venimos con un propósito. En el caso de San Agustín, el propósito era filosófico. Entonces, estas cosas que estamos diciendo, maravillosas de este filósofo, que es el que reconcilia la razón con la filosofía, la fe con la filosofía, vamos a compartirlo con la poeta Alba y también a ver algunos poemas que tienen que ver con este acercamiento de Aurelio Agustín con Dios y con la fe. Todopoderoso, si decidieras hoy bendecir la obra de mis manos, esta carne de la creación caída bajaría tranquila a las aguas de luto y corrupción.
¿Bendecirías a esta tu imperfección? Bendito mi Dios, entre jornadas me habita, derriba a mis jueces terrenales, quebranta leyes y asaltas muros por mí, y de ser necesario, arriesga 100 ovejas para venir a mi encuentro. Dios es todo eso y lo que no se ha dicho de Él. Prefiero irme de este mundo, tomado de una verdad, la de Cristo, que navegar en miles de verdades filosóficas. Libro 10 de las Confesiones de San Agustín. Describe aquí los pasos por los que fue subiendo en el conocimiento de Dios. Elegante explicación filosófica de la fuerza de la memoria. Solo en Dios se encuentra la verdadera felicidad que todos ansiamos, aunque no siempre se la busque por los debidos caminos. La enfermedad de la triple concupiscencia. Capítulo 1, es una invocación que él hace aquí y dice: oh Dios, que todo lo sabes, haz que yo te conozca como tú me conoces a mí. Oh virtud de mi alma, penetra en ella y ajústala a ti para que la poseas sin mancha y sin arruga. Vemos aquí en su estilo que él cita la palabra, conoce la palabra. Y eso confirma también, poeta Alba, que para San Agustín había un solo camino hacia la sabiduría. Y eso era a través del conocimiento de Dios. Y ese conocimiento no era solamente el enmarcado dentro del aspecto de la razón, sino el conocimiento que era a través de la conversión. Porque si había conversión, había revelación en el razonamiento, por lo tanto, se podían entender o llegar a entender todas las preguntas que tienen que ver con el hombre, su esencia y su relación con el mundo y con Dios. Eso es importante que él lo tenía allí. Y es muy importante aquí también resaltar que si observamos en los diferentes tipos de fe, porque en este caso estamos hablando de la fe católica, una fe católica pura en sus comienzos, ¿no? Pero en todos los grupos que nosotros observamos que se basan en la fe, siempre hay personas que de verdad son entregadas, que de verdad tienen una revelación, una alta revelación. O un estado mental. El valor para vivir sin la verdad. ¿Tienes tú ese valor? El hombre no encuentra la verdad. Debe permitir que la verdad le encuentre a él. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras no servirán para hacerle cambiar. Eso es un hecho. Y no solo palabras. Porque la verdad es una persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cógelo y léelo.
Cógelo y léelo. Las epístolas del apóstol San Pablo. No en los disturbios, ni en la bebida, ni en las alcobas y el abandono. No en la discordia y en la envidia. Poneos a disposición de Jesucristo y no hagáis provisión de la carne para satisfacción de la lujuria. Padre, siempre he hablado demasiado. Hoy, por primera vez, he escuchado. Le escuché a él. Tardíamente amé a Dios, a la belleza tan anciana y tan nueva. Tardíamente amé a Dios. Me habló alto y me forzó a abandonar mi sordera. Dios brilló y disipó mi ceguera. Exhaló fragancias y creció en mi corazón. Amén. Y ahora me arrodillo ante ti. Lo supe. Tuve hambre y sed. Dios me tocó y me trajo la paz. Esta es mi esperanza y por eso hablo. En ella me gozo cuando mi gozo es sano. Las demás cosas de esta vida son tanto menos dignas de ser lloradas cuanto más se las suele llorar. Y tanto más dignas de llorarse cuanto menos se llora por ellas. Mas he aquí que tú amas la verdad. Salmo 57. O sea, citando este salmo dice, he aquí tú amas la verdad. Y quien obra según ella, viene a la luz. Quien obra según la verdad, viene a la luz. Yo quiero obrarla en mi corazón y en tu presencia con una confesión muy íntima. Pero quiero también hacerla por escrito delante de muchos testigos. Por eso él escribe este libro, donde están sus confesiones. Y él narra su vida antes de ser creyente y su vida después, cómo va ese proceso hasta que llega a totalmente entregarse a la fe en Cristo. Exacto, porque esa fe que es propicio el momento para encontrarnos con un elemento, el origen etimológico de la palabra santo. A veces nos preguntamos por qué santo, por qué se beatifica. Porque simplemente la palabra santo viene del griego que significa apartado de mal. Entonces, esa iluminación del que habla San Agustín, que tú acabas de leer, tiene que ver precisamente con el aspecto de la revelación. Y fíjate cómo nosotros hemos tratado mucho el aspecto de revelación una y otra vez en Lámpara Poética. ¿Por qué? Porque precisamente la revelación es algo que está oculto, se desoculta filosóficamente y encuentra un sentido en la intimidad del hombre, ya sea para marcar un camino filosófico como San Agustín quería a través de la filosofía demostrar el camino de la fe, ya sea a través de la poesía, ¿verdad? Como revelación, como instrumento de paz, de gozo, de bendición que nos trae la poesía a nosotros,
o cualquier medio, siempre la luz. Y acuérdense que nosotros tenemos una particularidad en Lámpara Poética, que siempre muchos de los capítulos los hemos terminado diciendo que pongamos la luz en lo alto y no debajo de una cama, porque allí no... Y eso, San Agustín estaba muy claro en ese aspecto. Había que decirlo, había que escribirlo, había que notificarlo a gran voz. Maravilloso. Y bueno, todo este capítulo es muy interesante. Después dice aquí, para Dios nada es oculto. Agustín quiere confesarse ante Él para su propia vergüenza y para elegirlo a Él. Él aquí en este libro, por todo el libro, hace confesiones muy sinceras. Por cierto que hasta en su vida profesional hay una anécdota que yo me identifico mucho, porque yo he sido profesora por muchos años, o fui profesora por muchos años. Desde los ¿no? 16 años. Sí, y entonces, o instructora, ¿no? Instructora de inglés. Y bueno, me identifiqué mucho como él en su búsqueda de su lugar en el mundo. Él dio clases en un bachillerato, a personas de bachillerato. Y de verdad no se sintió a gusto ahí. No soportaba la indisciplina de los muchachos, la rebeldía, siendo él uno de los que había pasado por ahí por esa rebeldía, que le causó muchas lágrimas y mucha oración a su madre, que gracias, según un obispo llamado Ambrosio, gracias a la fe que ella tenía de que su hijo volviera a los caminos y a esas oraciones constantes, esa búsqueda de esa fe, fue que San Agustín vino de esa juventud rebelde a encontrarse con la fe. A los 30 años fue cuando al fin se bautizó. Bueno, se bautizó, pero él a los 19 se encuentra con ese libro del que hablamos, el Hortensio, le causa esa búsqueda y esa búsqueda le hizo encontrar los caminos de Dios, la sabiduría. Dice aquí después el otro capítulo, el 3 del mismo capítulo del libro 10, el capítulo 3 dice, confiesa ante los hombres sus pecados para que los débiles se sientan movidos a la esperanza de la salud. Y dice aquí, ¿qué me importan los hombres y qué interés puedo tener en que oigan mis confesiones como si fueran ellos los que me puedan sanar? Porque la gente suele ser curiosa por conocer las vidas ajenas y decidiosas para corregir la suya propia. Parece contradictorio estamos en plena Edad Media, bajo el claustro de la Santa Iglesia, y de paso también tenemos un pensamiento como este que diga prácticamente, bueno, mira, di tus pecados que le pueden servir a otro. ¿Cómo lo entiendes tú? A ver, para mí es de un poco... Bueno, él dice que él lo hace, ¿verdad? Para que los que estén quebrantados en espíritu, ¿verdad? O crean que no pueden ser perdonados, sepan que si él fue perdonado y si él le pasó una conversión, ¿por qué usted no lo puede ser también, no? Pero él no desconoce aquí también que la gente suele ser curiosa por conocer las vidas ajenas y decidiosas para corregir la suya propia. O sea, está consciente de que también puede causar eso, ¿no? Esa reacción de que hayan ese tipo de personas que no se vean a sí mismas, sino que puro anden viendo la vida de los demás. Perfecto. ¿Para qué quieren que les diga quién soy los que no quieren oír de ti? De ti está con mayúscula, o sea, refiriéndose a Dios. Los que no quieren oír de ti, Dios, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¿Y cómo sabrán que digo la verdad cuando hablo de mí mismo, si nadie sabe lo que pasa en el hombre, sino el espíritu del hombre que en él está? En cambio, si tus labios oyen quiénes son, no podrán decir que tú mientes. Ahora bien, del conocimiento de sí mismo viene tu voz que le dice al hombre quién es. Fíjate, del conocimiento de Dios, de conocer su palabra, nos viene la voz de Dios y nos dice a nosotros quiénes somos. Por eso, cuando uno escudriña las palabras de Dios, eso nos hace conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Bien. Dice aquí, del conocimiento de sí mismo viene tu voz que le dice al hombre quién es. Y nadie puede sin mentira conocerse y decir que es falso lo que de sí conoció. Pero como la caridad todo lo cree, cuando menos en aquellos que por ella se sienten ligados, yo también me confieso a ti, de modo que me oigan los hombres a quienes no puedo demostrar que mi confesión es verdadera. Me creerán cuando menos los que tengan abiertos para mí los oídos de la caridad.
Aquí la caridad es como un tipo de traducción que se refiere al amor. Cuando dice que el amor todo lo puede. Pero el amor llevado a la práctica, ¿no? Ajá. A la práctica en el El amor sentido de ver al prójimo con misericordia, con amor, con extender esa compasión que se siente de una manera práctica, darle alimento al hambriento, al necesitado, socorrer a la viuda, al huérfano. Esa manera era llevar el conocimiento de Dios a la vida práctica, era lo que era para San Agustín la actitud beata. Estar apartado del mal, conocer a Dios a través de la razón revelada y a la vez practicar el amor al prójimo en la caridad. Y por amor al prójimo también hablar de sus experiencias, Claro. porque muchos también en algún momento de nuestra vida somos llamados a ya no hablar más de nuestra experiencia. Pero también cuando alguien está pasando a lo que tú has pasado, es también parte de esa caridad y esa misericordia, Claro. ¿verdad? Decir, mira, yo también estuve ahí. Yo también fui indigno. Ajá. Es lo que yo dice también. San Agustín. Acérquense y les cuento esto porque yo también fui indigno, como está haciendo usted, y si yo fui perdonado, fui resarcido, fui notificado con el mandamiento de la gracia de la salvación, cualquiera lo puede tener. Solo hay una cosa que siempre deseé, por la que siempre he vivido. Verte bautizado antes de morir. Dame tu mano. No hay ninguna necesidad de tener miedo. Escucha al silencio. Nuestra vida es como una concha, frágil, temporal. Pero hay algo que vive dentro de nosotros, que no es frágil y es atemporal. Ya estamos viviendo una vida eterna, hijo mío. Señor mío y médico de mis intimidades, hazme ver claro cuál puede ser el fruto de este mi empeño, pues el relato de estos pretéritos pecados míos que tú ya perdonaste cambiando mi alma por la fe y con tu sacramento y haciéndola feliz en ti, si llega a ser conocido, excitará los corazones para que no sigan dormidos en la desesperación diciendo, no puedo, sino que se despierten en ellos el amor por tu misericordia y la dulzura de tu gracia, que fortalece a los débiles haciendo que tomen conciencia de su propia debilidad. Hermoso, todo el tiempo una actitud reconciliatoria, una actitud de misericordia, una actitud de llamado. Y estas son las cosas, amigos de Lámpara Poética, que nos pueden traer una enseñanza. No solamente el aspecto de la ciencia fría, no solamente el aspecto de la filosofía apartada y colocada en los rincones de las universidades con teorías, sino hay que darle un sentido práctico a la vida y en este caso nos lo enseña San Agustín. San Agustín lleva el conocimiento, la razón y la fe con un solo fin, el de llevarse y sentirse en misericordia para que los demás puedan también entender y recibir la revelación. Amigos de Lámpara Poética, esto siempre aprendemos con estos itinerantes hombres de la historia de la humanidad y esta vez nos tocó San Agustín, un hombre que marcó su camino, siendo sinceramente un hombre marcado
por el mundo, pero también marcado por la revelación y lo más maravilloso que fue revelado a través de la razón, por ese ímpetu maravilloso, lo que se llama la filosofía. San Agustín, alguien que practicó la fe. ¿Y en qué se basaba su fe? En la palabra. Conocía la palabra, y esta palabra, junto con la oración de su madre, fue lo que hizo que él entendiera la fe desde un punto de vista de propósito, para servir, para amar y para dejar atrás todo pasado mundano que estaba deteniendo ese caudal de gozo que nunca él había sentido. Ese pasado del cual San Agustín escapa es el pasado tuyo, mío, de cualquiera de nosotros. ¿Cuál era ese pasado? ¿Qué tan grave podía ser? Un muchacho buscando un lugar en la vida. ¿Y cómo lo buscó? Lo buscó de maneras equivocadas y en lugares equivocados, como en relaciones que no eran, digamos, de acuerdo al orden de la palabra, al orden bíblico. De repente con costumbres de disolución, con profesores, compañeros estudiantes, bebían. Quizás alguna vez llegó a haber personas que participaban de orgías. Y su primera relación con su primera relación seria con la que tiene un hijo es una mujer con la cual no se casa. Y todo esto él lo deja atrás. La que era su mujer también decide vivir una vida beata, pero él también, junto con esta conversión que él experimenta, pasa pruebas muy duras, y una de esas pruebas duras que él pasa es la muerte de su hijo, cuando aún era un niño. Y todas estas pruebas que él pasa, más el conocimiento en la palabra de la filosofía de Dios que va creciendo en él, lo fortalecen para llegar a ser ese ser sabio, y no perfecto, pero sabio de acuerdo al corazón de Dios. Y es ahí cuando es propicio para enfrentar momentos difíciles que estaba pasando su país natal. Bueno, San Agustín, alguien que nos mostró cómo la sabiduría, pero la sabiduría primeramente que viene de Dios, que también es filosofía, claro, ¿verdad?, puede transformar nuestras vidas y llevarnos por un camino lleno de propósito. Libérame, Señor, libérame, Señor, libérame, Señor, libera mi vida. No soy yo, es Cristo que vive en mí. No soy yo, es Cristo que vive en mí. No soy yo, es Cristo que vive en mí. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, sana mi vida. Estamos maravillados de haber traído hoy a San Agustín ante ustedes, amigos de Lámpara Poética. Uno de los hombres que marcó un itinerario en esta vida, en esta tierra, con propósito, y eso es maravilloso. Y bueno, se unió a todos aquellos que quisieron reconciliar la filosofía con la fe en la Edad Media, y siempre nos dejó ese legado que tenemos muchas enseñanzas a través de él. Tenemos que dar las gracias porque nos han permitido entrar aquí a la institución Seminario Arquidiocesano de Mérida, y nuestro rector, el padre Julio León, que nos abrió las puertas y nos permitió hacer este programa. Gracias a que nos atendieron en esta institución, que estudié aquí 3 años y medio, y realmente guarda para mí unos recuerdos muy hermosos, maravillosos, de la fe, de la disciplina, del orden. También tenemos una persona que estuvo todo el tiempo con nosotros, acompañándonos y guiándonos, y le vamos a decir que pase adelante. Es Samuel. Samuel. Que salgas de aquí
como salió San Agustín, un hombre de Dios con propósito. Y si logra agarrar esos hábitos, que sea para el bien de la humanidad, para el bien de tu vida personal, y que pueda administrar la palabra de Dios con equidad, con limpieza, con pureza y con aquel elemento que tenía San Agustín, que era el de la compasión. Ante todo, la compasión y el amor por el prójimo. Bueno, señores amigos de Lámpara Poética, les recordamos que deben suscribirse, compartir, darle like y nos vemos en el siguiente capítulo de Lámpara Poética.